La corrupción de la humanidad, el mundo en tinieblas. Imagina un mundo donde la amabilidad fuera una rareza. La tierra, creada perfecta y llena de. La vida ahora estaba sumida en la oscuridad. La gente se había mudado completamente de Dios. Había violencia en todas partes. Las familias peleaban, los amigos se traicionaban entre sí. Y las ciudades estaban gobernadas por el egoísmo y el mal. El pecado parecía haber. Contagiaba todo como una enfermedad que nadie podía curar. Este no era el plan original de Dios. Cuando Él creó el mundo, todo era bueno. La tierra era un lugar de paz, donde la gente vivía en armonía entre sí y con el mundo. Creación. Pero a medida que pasaba el tiempo, el corazón humano comenzó a distanciarse de la Creador. El amor fue reemplazado por el odio, la justicia fue olvidada y la avaricia tomó el control. Dios, que había creado a cada ser humano con tanto cuidado y amor, miró hacia la tierra y vio el alcance de la corrupción. La Biblia nos dice que Él se entristeció profundamente. Imaginar. El corazón de Dios, lleno de compasión, se quebró al ver a los niños que tanto amaba, destruyéndose unos a otros. El mal era tan grande que parecía que no había nadie buscando hacer el bien. La violencia era algo común y la gente vivía sin preocuparse por nada. Las consecuencias de sus acciones. No fue solo una cuestión de malas acciones, el mal estaba dentro del corazón de gente. Hicieron planes malvados desde el momento en que despertaron hasta el momento en que murieron. Dormir. No había lugar para Dios en sus vidas. Cada uno vivía solo para sí mismo, ignorando el propósito para el cual fueron creados. Dios es un Padre amoroso, pero también es justo. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. La tierra quedó completamente arruinada debido a la desobediencia y corrupción. Entonces decidió tomar acción. Pero incluso en medio de su tristeza, Dios no se olvidó de su misericordia. Antes de actuar, miró a la humanidad y vio algo diferente en un solo hombre, Noé. Esta decisión de Dios, actuar contra el mal salvando a los justos, marcaría el comienzo de una de las historias más poderosas y transformadoras de toda la Biblia. El elegido de Dios, un hombre justo en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad moral que cubría la tierra, había un hombre que brillaba como una luz. En medio de la oscuridad, Noé. Mientras el mundo a su alrededor se sumía en la violencia, egoísmo y pecado, Noé era diferente. Vivió con integridad y justicia. La Biblia nos dice que caminó con Dios. Y eso no era poca cosa. Imagínense a Noé viviendo entre personas que se reían de la idea de la justicia o la bondad. Él era rodeado de vecinos que robaban, mentían y solo buscaban sus propios intereses. Aún así, Noé decidió seguir otro camino. Él no se dejó llevar por las cosas malas. Influencias. En cambio, su vida estuvo guiada por la voz de Dios, por el deseo de hacer lo que estuvo bien. Noé no era perfecto, pero tenía algo especial, un corazón dedicado al Señor. En una época en la que casi nadie se preocupaba por Dios, Noé se propuso vivir de una manera que agradó al Creador. Él decía la verdad, trataba a las personas con respeto y seguía las reglas. Principios que sabía que eran buenos y justos. Mientras otros vivían para sí mismos, Noé vivió para Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Piense en una amistad muy cercana. Es estar en sintonía con alguien, escuchando, aprendiendo y confiando. Para Noé, esto significó buscarla. La voluntad de Dios en todo. Significaba no doblegarse ante las presiones del mundo, sino mantenerse firme en lo que sabía que era correcto. Su caminar con Dios era constante, diariamente y lleno de fe. Dios, que conoce el corazón de cada persona, vio en Noé algo que no encontró en nadie más en ese momento, un hombre que eligió vivir con rectitud, incluso cuando todo a su alrededor lo empujaba en la dirección opuesta. Y fue esta integridad la que atrajo la atención de Dios. Imagínese la escena, mientras el cielo observa a la humanidad hundirse en el pecado, hay un hombre el único que permanece fiel. No era un héroe a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, Noé era exactamente lo que él estaba buscando. Dios no era solo. Viendo los hechos de Noé, vio su fe, su obediencia y su compromiso. Noé fue la prueba. Que incluso en tiempos oscuros todavía es posible vivir según la voluntad de Dios. Y por eso Dios eligió a Noé. Tenía un plan, un propósito mayor,
¿Y Noé sería? Una pieza clave en este plan. Noé aún no sabía lo que iba a suceder, pero su vida de fe y la obediencia lo preparó para una misión que cambiaría el curso de la historia humana. Noé fue el recordatorio de que incluso cuando el mundo parece perdido, Dios siempre encuentra a un justo. Él nunca se olvida de aquellos que permanecen fieles, y siempre lo ha hecho. Un plan para salvarlos. El llamado de Noé, el plan divino y la misión del arca. En una noche silenciosa, cuando el mundo a nuestro alrededor parecía sumido en el caos y pecado, Dios le habló a Noé. No sabemos exactamente cómo fue ese momento, si fue a través de una visión, palabras claras o una impresión profunda en el corazón. Pero fue un encuentro transformador. Dios, el creador del universo, le reveló a Noé algo que nadie más lo sabía: se avecinaba un juicio. Imagina la escena. Dios le explicó a Noé que ya no podía tolerar el mal y violencia que dominaba la tierra. La corrupción era tan profunda que había afectado no solo las personas sino toda la creación. Todo estaba contaminado por el pecado, y el corazón de Dios se entristeció. Pero Dios, que es justo y misericordioso, no quiso destruir todo sin proporcionar primero un camino de salvación. Y Noé sería la clave de este plan. Dios le dijo a Noé algo que parecía imposible: enviaría un diluvio, una lluvia tan fuerte y tan largo que cubriría toda la tierra, destruyendo todo lo que existía. Esta revelación, en sí misma, solo, ya daba miedo. En ese momento, es probable que nadie hubiera visto nada similar a una inundación. La idea del agua cubriendo montañas y borrando ciudades enteras era inimaginable. Pero Noé escuchó atentamente. Y luego vino la misión. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, una enorme barco que pudiera flotar y albergar no solo a Noé y su familia, sino también representantes de todas las especies de animales de la tierra. Dios no dejó nada a oportunidad. Le dio a Noé instrucciones precisas, detallando el tamaño del arca, los materiales que se debe utilizar: madera de ciprés y de igual forma. Los pisos deben estar recubiertos con alquitrán por dentro y por fuera para hacerlos impermeables y contener espacios para albergar a todos aquellos que quieran salvarse. Piense en lo que pasó por la mente de Noé en ese momento. Él era solo un hombre común, viviendo entre personas que probablemente se burlaban de su fe. Ahora él era siendo llamado a construir algo que nunca había visto antes, basado en una promesa de algo que nadie creería posible. Preparándose para el diluvio, la gran misión de reunir la creación. El trabajo de Noé estaba lejos de terminar después de que se construyó el arca. Dios le dio una tarea tan impresionante como el proyecto mismo: reunir a representantes de todos los especies de animales terrestres. Ellos serían los pasajeros del arca, protegidos del diluvio, para asegurar la supervivencia de la vida en la tierra después de que las aguas retrocedan. Imagínese el escenario. Noé y su familia comenzaron a organizarse. Era necesario no hacerlo. No solo construir espacios adecuados dentro del arca, sino también preparar alimentos y agua para sustentar a todos, humanos y animales, durante el tiempo incierto que pasarían dentro del buque. Y además, necesitaban seguir las instrucciones de Dios para traer al arca parejas de cada especie, machos y hembras, para que pudiera existir la vida. Ser restaurado después del diluvio. Ahora visualice los campos que rodeaban a Noé. Un día, algo extraordinario comenzó a suceder. Sucedió: los animales empezaron a llegar. No era una tarea que Noé tuviera que hacer solo. Así como Dios le había ordenado a Noé que construyera el arca, también dirigió a los animales para él. Fue como si la creación misma comprendiera la urgencia del momento. Los grandes elefantes marchaban pesadamente, balanceando sus trompas, seguidos por pequeños conejos saltando en silencio. Leones, tigres, antílopes y cebras se acercaron. Una escena de impresionante armonía, como si la creación misma reconociera la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Pájaros de todos los colores y tamaños volaban sobre el lugar, aterrizando suavemente en las ramas o en el suelo, esperando su turno para entrar en el arca. Eran representantes de todas las especies que habitaban la tierra, desde las más grandes, como jirafas e hipopótamos, incluso los más pequeños, como insectos y reptiles. Todo el mundo parecía estar allí. Por designio divino,
obedeciendo una orden invisible. Para Noé y su familia, debe haber habido. Fue un espectáculo aterrador y emocionante al mismo tiempo. Dentro del arca, los preparativos eran intensos. Cada animal necesitaba un espacio adecuado para su especie. Noé y su familia trabajaron incansablemente, construyendo compartimentos y organización de suministros. 7 de advertencia final, la cuenta regresiva para el diluvio. Imagínense el escenario, el arca estaba lista, un gran recipiente hecho de madera. Ciprés, con sus compartimentos y suministros cuidadosamente organizados. Almacenado. Los animales, de todas las especies, ya estaban asentados, cada uno en su sitio. Lugar. Noé y su familia, exhaustos pero decididos, observaron la obra terminada. ¿Qué? ¿Qué vendría después? Fue entonces cuando Dios habló nuevamente, trayendo una advertencia solemne y definitiva. Noé, entra en el arca con tu familia, porque dentro de 7 días enviaré lluvia sobre la tierra. Esas palabras marcaron un hito. El tiempo que quedaba era corto, solo 7 días antes. Que el diluvio comenzaría. 7 días para prepararse emocional y espiritualmente para él. El evento más catastrófico que la humanidad jamás presenciaría. Noé sabía que esto era él. Última llamada, el momento decisivo. Noé, con su fe inquebrantable, reunió a su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. De ellos, probablemente explicó la urgencia del momento, reforzando la confianza en Dios. Ha llegado el momento de entrar en el arca. El Señor cumplirá lo que ha prometido. Entremos. Obedecer y prepararnos. Ahora imagina el movimiento. Se despidieron del mundo tal como lo conocían, sabiendo que todo cambiaría pronto. Probablemente cada miembro de la familia tenía sentimientos encontrados, gratitud por haber sido elegido para sobrevivir, pero también tristeza para lo que vendría. Las voces de la gente alrededor, tal vez burlándose o ignorando completamente la advertencia, todavía resonó. Noé, sin embargo, mantuvo su atención en Dios, sabiendo que la burla de los demás no cambiaría el plan divino. Los 7 días que precedieron al diluvio estuvieron llenos de intensa anticipación. El arca se convirtió en el refugio donde la promesa de Dios se haría realidad. Noé y su familia organizaron la últimos detalles. Se aseguraron de que la comida estuviera almacenada. Revisamos correctamente los compartimentos de los animales y nos acomodamos en sus lugares. Espacios designados, todo tenía que estar en orden, porque no habría vuelta atrás. Durante este periodo, Noé pudo haber mirado al cielo varias veces. El sol todavía brillaba y el clima parecía tan normal como cualquier otro día. No había señales de tormentas o lluvias torrenciales. Pero Noé no dependió de lo que vio, él confió plenamente en la palabra de Dios. Y su familia, inspirada por su liderazgo y fe, también creído. Los días pasaban y la tensión aumentaba. Cada mañana, Noé se despertaba con la certeza que estaba un día más cerca de cumplir su promesa. Los animales eran extrañamente tranquilo, como si la creación misma tuviera una comprensión silenciosa de la. Esto estaba a punto de suceder. El 7º día llegó el momento. Dios ordenó a Noé y a su familia que entraran en el arca, y ellos obedecieron. Imagínense la escena, mientras cruzaban la entrada del arca, tal vez el sonido de voces desde un costado desde afuera todavía se oía. La gente podría estar riendo, hablando o simplemente viviendo sus vidas como si nada estuviera pasando. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La Biblia nos dice que fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. Esta acción divina no fue solo práctica, fue simbólica. Era Dios demostrando que Él tenía el control absoluto, protegiendo a quienes habían confiado en Él y sellando el destino del mundo. Dentro del arca, Noé y su familia se prepararon para lo que vendría. El silencio allí. Afuera, la anticipación y la oscuridad que siguieron al cierre de la puerta se convirtieron en parte de espera. No sabían exactamente qué pasaría, pero confiaban en Dios. Nos guiaría a través del caos inminente. Así comenzó la cuenta regresiva para el diluvio, un momento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Mientras Noé y su familia esperaban dentro del arca, el mundo exterior permaneció inconsciente de lo cerca que estaba el juicio de Dios. El comienzo del diluvio, cuando el cielo y la tierra se separaron.
Llegó el séptimo día, y con él empezó a cumplirse lo que Dios había prometido. Fue un día que parecía normal, pero de repente, el mundo cambió de una manera que nadie nunca podría haberlo imaginado. Primero se escuchó un sonido profundo, como un rugido que venía del profundidades de la tierra. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y las aguas debajo de la tierra comenzó a brotar con una fuerza abrumadora, como si el corazón de la tierra estuviera siendo sacudido. Rayado. Al mismo tiempo, los cielos, que hasta entonces habían estado claros y tranquilos, se transformaron en algo aterrador. Las nubes oscuras se formaron rápidamente, cubriendo el cielo como un capa pesada. Los relámpagos atravesaron la oscuridad y los truenos resonaron como el sonido de los tambores. Divino. Y entonces, las compuertas del cielo se abrieron. No era una lluvia común y corriente, como que regaba los cultivos. Fue una inundación torrencial e ininterrumpida, como si las aguas los cielos se derramaron de inmediato sobre la tierra. Dentro del arca, Noé y su familia sintieron el primer impacto. El arca se sacudió ligeramente mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza su marco. Ellos sabían que estaban a salvo porque Dios los había colocado allí, pero la magnitud de lo que estaba sucediendo, lo que ocurría afuera, ciertamente les hizo reflexionar sobre el poder y la justicia del Creador. Fuera del arca, el mundo estaba en caos. Las personas que antes se habían burlado de Noé ahora corrió desesperadamente. Se protegieron como pudieron, pero las aguas subieron rápidamente. Los torrentes corrían por las calles y los campos, destruyendo todo a su paso. Las casas fueron arrastradas, los árboles fueron arrancados y el suelo pareció ceder bajo el peso del agua. No había ningún lugar donde correr. La gente probablemente recordaba las palabras de Noé, pero ahora era demasiado tarde. Los ríos se desbordaron, uniéndose a nuevas corrientes que surgieron por todos lados. Las montañas que una vez parecían imponentes comenzaron lentamente a cubrirse. El agua vino desde abajo y desde arriba, sin cesar, transformando la tierra en un mar creciente. Dentro del arca, el sonido era ensordecedor. La lluvia golpeaba el techo y las olas empezaron a formándose a medida que las aguas cubrían todo. Noé y su familia probablemente oraron, dando gracias por la protección divina mientras sentían el arca flotar por primera vez. Fue el cumplimiento de la promesa de Dios, un juicio justo sobre la corrupción de la humanidad. Y al mismo tiempo, salvación para aquellos que confiaron en su palabra. Los animales en el arca estaban inquietos al principio, pero pronto parecieron calmarse, como si sentí la presencia de Dios en ese lugar. El interior del arca, a pesar del ruido exterior, se convirtió en un remanso de paz. Era un símbolo del cuidado divino y la fidelidad en medio de caos. Durante 40 días y 40 noches la lluvia no paró. El mundo que Noé conocía era completamente transformado. Montañas, valles, ciudades y campos desaparecieron bajo las aguas. El sonido, la lluvia y las aguas embravecidas se convirtieron en un telón de fondo constante mientras el arca se dejó llevar, guiado por la mano de Dios. Esos 40 días marcaron un nuevo comienzo. Noé y su familia no sabían cuánto tiempo permanecerían en el arca, pero estaban seguros de una cosa: Dios era fiel a su promesa. La lluvia, aunque destructivo, también simbolizaba la purificación y el comienzo de un nuevo pacto que Dios haría con la humanidad. Y así la tierra quedó completamente cubierta por las aguas, mientras el arca, aquella gran el barco construido por la obediencia y la fe, flotó seguro, llevando dentro de sí la promesa de un futuro para toda la creación. La esperanza del cuervo y la paloma, signos de renovación y fe. Después de que las aguas retrocedieron, Noé y su familia estaban impacientes, esperando con fe. La tierra finalmente estaba lista para recibir vida nuevamente. Sin embargo, el mundo en sus alrededores todavía estaban cubiertos de agua y no estaban seguros de que tan lejos estaban del continente. ¿Cómo podrían saber cuándo era seguro abandonar el arca y comenzar la vida de nuevo? Fue entonces cuando Noé, que confiaba en Dios, decidió enviar señales, pequeñas pruebas, en la esperanza de descubrir más sobre el mundo que ahora los rodeaba. Empezó con el cuervo. El cuervo, un ave resistente, fue enviado a volar a través de la inmensidad de las aguas. Noé sabía que esta ave, al ser más robusta, podría sobrevivir por más tiempo. Tiempo,
volando sobre la inmensidad del mar e incluso aterrizando en lugares más lejanos, donde las aguas podrían haber retrocedido. El cuervo despegó, voló por el aire, según todas las apariencias. Encontró un lugar donde aún había cadáveres, pedazos del viejo mundo. Pero el cuervo, en su búsqueda no trajo ninguna señal de renovación ni de tierra firme, regresó a Arca, sin haber encontrado un lugar seguro. Fue entonces cuando Noé, con su paciencia y sabiduría, decidió enviar la paloma. La paloma, a diferencia del cuervo, era un símbolo de paz y esperanza. El pájaro tenía un corazón puro y, simbólicamente, representaba la renovación y el comienzo de algo nuevo. Noé sabía que si la paloma regresara con una señal de vida, esa sería la esperanza que había estado esperando. Él esperaba que la paloma trajera algo que indicara que la tierra estaba comenzando para ser restaurado, que las aguas estaban retrocediendo lo suficiente para permitir el crecimiento de las plantas y el regreso a la vida. Luego soltó la paloma y observó atentamente. Los minutos parecían pasar lentamente, pero Noé no perdió la fe. Él sabía que todo tenía su tiempo. Después de algún tiempo, la paloma regresó, y con ella, algo increíble y lleno de significado, una hoja de olivo en su boquilla. Este simple gesto trajo una inmensa esperanza al corazón de Noé. La hoja de olivo fue, más que un signo de vida, era un símbolo de renovación. Aceite de oliva, extraído de este árbol, se había utilizado durante siglos como símbolo de paz, curación y restauración. Eso se perdió. Y ahora la paloma trajo la hoja, demostrando que la tierra estaba empezando a cambiar, renovarse y que la destrucción, de hecho, estaba quedando atrás. Noé miró a su familia y todos compartieron un momento de alivio y alegría. El símbolo de la hoja de olivo significaba que la tierra, aunque todavía se estaba recuperando, ya dio señales de vida. La vegetación comenzaba a brotar nuevamente. Dios era cumpliendo su promesa de restaurar el mundo, y este pequeño gesto de la paloma, trayendo la hoja era una prueba concreta de que la creación se estaba renovando. Las aguas eran lentamente, dando un paso atrás, dando espacio para que la vida florezca. Este momento también fue significativo para Noé en un nivel más profundo. Él no solo sabía que la tierra estaba siendo restaurada físicamente, pero también que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Lo que parecía ser el fin de todo, ahora resultó ser el comienzo de un nuevo camino para él, su familia y para toda la humanidad. La paloma con la hoja de olivo era un recordatorio de que incluso en las peores dificultades, la renovación era necesaria. Posible. Lo que había sido destruido podría, con la ayuda de Dios, ser reconstruido. Con su corazón lleno de esperanza, Noé esperó pacientemente más señales, sabiendo que se acercaba el momento de abandonar el arca. Pero con la hoja de olivo sabía que el mundo finalmente estaba listo para comenzar de nuevo. Él, su familia y los animales. Estábamos a punto de comenzar una nueva era de obediencia a Dios y armonía con Él. Creación. Y el gesto de la paloma no era solo un signo de la naturaleza, sino también un símbolo del compromiso de Dios con la restauración y el nuevo comienzo de la humanidad. La hoja de olivo era entonces una clara señal de que el juicio estaba llegando a su fin y la gracia, lo divino estaba a punto de florecer de nuevo en la tierra. El altar y la promesa de Dios, un nuevo compromiso de vida. Después de 1 año y 10 días de espera, Noé y su familia finalmente salieron del arca, respirando el aire fresco de la tierra renovada. Las aguas de la inundación habían retrocedido, dejando detrás de un mundo transformado. El sol brillaba en el cielo y la tierra estaba llena de vida. De nuevo, Noé observaba con ojos atentos y un corazón lleno de gratitud, sintiendo el peso de la responsabilidad y el peso de la promesa que Dios había hecho. Dios, que tenía, habiendo preservado su vida y la de su familia, ahora les estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo. Y fue con este sentimiento de profunda gratitud que Noé tomó una decisión importante. Sabía que, en primer lugar, tenía que expresar su gratitud a Dios, el único responsable de salvar su vida y la vida de los seres vivientes que estaban con él en el arca. Noé sintió que un simple gracias no sería suficiente, que su adoración debería ser algo más aún, algo que fuera digno de un Dios tan misericordioso y poderoso. Fue entonces cuando Noé construyó un altar. Él sabía que el altar era un lugar sagrado, donde
Se hacían ofrendas a Dios, y donde se producía la reconciliación y la comunión con el Creador. Sucedió. Usando piedras que encontró por ahí, Noé hizo el altar simple, pero con un gran significado. No necesitaba algo grandioso para expresar su devoción, porque su corazón estaba lleno de amor y gratitud. Con el altar listo, Noé preparó el sacrificio. Escogió entre los animales limpios que había conservado en el arca, pues sabía que estos animales eran los mejores y más puros. Ofrecer a Dios. Noé sabía que en ese momento tenía que reconocerla la santidad y soberanía de Dios, y el sacrificio de animales era una forma de marcar esto. Compromiso, de declarar que toda la vida proviene de Dios y debe ser dedicada a Él. Mientras el fuego ardía en el altar, el humo subía a los cielos como señal de culto. El sonido del fuego crepitante le pareció una música suave a Dios, que observaba con agrado la ofrenda de Noé. No era solo un sacrificio animal, sino un gesto de confianza y dependencia de Dios, reconociendo que todo lo que Noé tenía el pasado hasta ese momento solo fue posible por la gracia divina. Y entonces Dios, que estaba atento al corazón de Noé, hizo algo extraordinario. Él habló directamente con Noé, estableciendo un pacto eterno, una promesa que nunca se cumpliría. Roto, nunca más destruiré la tierra con diluvio. Estas palabras fueron una bálsamo de consuelo y esperanza para Noé y para toda la humanidad. Dios, en su misericordia infinita, declaró que la tierra, con todas sus faltas y pecados, tendría una nueva oportunidad para florecer. El juicio que había caído sobre el mundo no se repetiría. La destrucción ya no sería la respuesta de Dios, sino más bien su gracia y su pacto de preservación. Dios continuó diciéndole a Noé que, como señal de su pacto, colocaría un arco iris en el cielo. El arco iris, que se ve después de la lluvia, sería un recordatorio constante de que Dios nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra. Era un símbolo de esperanza y fidelidad. Cada vez que las nubes se disipaban y la luz del sol se reflejaba en las gotas de agua lluvia, el arco iris aparecería como una clara señal de que Dios cumpliría su palabra, un pacto de misericordia que perduraría por todas las generaciones. Para Noé, ese momento de adoración, sacrificio y promesa fue un hito en la historia de humanidad. Él sabía que aunque el mundo había pasado por un gran juicio, Dios había hecho un nuevo comienzo para la vida, para sí mismo, para su familia y para toda la creación. La tierra sería ahora un lugar de oportunidades, un espacio donde la gente podría caminar en comunión con Dios, recordar su bondad y obedecer sus mandamientos. Mandamientos. Con eso, Noé sintió una profunda paz en su corazón. Dios había establecido su alianza, y esto significaba que la humanidad tendría la oportunidad de empezar de nuevo, sin el miedo a un juicio inmediato. Fue una promesa de renovación, de restaurar no solo la tierra, sino la relación entre el Creador y sus criaturas. El altar que Noé había erigido no solo era una piedra y fuego, pero un símbolo de esperanza para toda la humanidad y el pacto. Dios sería el pilar que sostendría este nuevo camino. A partir de ese momento, Noé y sus descendientes tendrían el privilegio de vivir en un mundo de forma gratuita, recordando siempre la fidelidad de Dios y la responsabilidad de cuidar tierra, como la nueva generación del pacto divino.